ganando el favor de Dios. Paz de Cristo, hermanos, hermanas. La semana pasada, estando en el supermercado, esperando mi turno para comprar jamón, sonó el celular de una señora, que al ver que era su hijo, quien la llamaba, hizo un gesto de fastidio. Respondió el teléfono y dijo: estoy en el supermercado, al menos mis compras puedo hacerlo, ¿no? Te llamo después. Y cerró el teléfono. Y comentó con la señora que le estaba atendiendo de que estaba cansada de siempre tener que estar a disposición de su hijo, que tiene 30 años, de ayudarle en todo, comprarle, llevarle, cocinarle, hacerle favores, hacerle las boletas, etcétera, una y otra cosa. Que a su edad ya debería ser independiente. Entonces yo, al escucharla lamentarse de su hijo, pensé al inicio que si no llamaba a su madre, ¿a quién llamaría? Pero cuando escuché que tenía 30 años, entonces dije, bueno, lo que uno siembra, cosecha. Y aquí vemos en el libro de Esther, en el capítulo 2, en el versículo del 5 al 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. Como dice en el versículo 7, que lo vuelvo a repetir, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Mardoqueo la adoptó como hija suya. Aquí vemos a una joven judía huérfana adoptada por su primo Mardoqueo, quien la creció y educó según las leyes divinas, y fue postulante para el puesto de reina en Persia. Ahora vamos a leer el versículo 10, que dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Amén. Como vemos, Esther era obediente a lo que su papá, si lo podemos decir, por Mardoqueo, visto que la crió desde pequeña, era obediente en cada indicación, en cada guía que su padre adoptivo Mardoqueo le decía. Y en el capítulo 20, en el versículo 20 dice: Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Amén. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Exactamente. Si crecemos y educamos a nuestros hijos según el principio divino de Dios desde pequeñitos, obtendremos esto: hijos temerosos de Dios. Esther no menospreció el consejo de Mardoqueo, más bien ella manifestó su genuino espíritu de mansedumbre, humildad y obediencia después de convertirse en reina. Gloria a Dios. Si nosotros podemos comparar estos dos ejemplos que desde el inicio les dije, les hablaba sobre esta señora que se lamentaba de su hijo, que siempre está a pedir favores, siempre está a disturbar por una cosa, por otra cosa, por otra cosa.
es eso, la ley de la siembra y la cosecha. Uno recoge lo que has sembrado. Si has sembrado a un hijo que sin el temor de Dios, sin el respeto, sin obediencia, sin ayudarle a crecer, que pueda crecer, aprender las cosas independientemente con la ayuda de nosotros, ¿no? De sus padres, ¿cómo crecerán estos hijos? Inseguros, incapaces. Pero cuando los hijos son crecidos en el temor y en la obediencia del Señor, cuando son crecidos y educados de este modo, entonces obtendremos los buenos resultados, hijos obedientes y sobre todo temerosos de Dios, que puedan ser, cuando sean ya grandes, mayores de edad, hijos que sean propios, ¿cómo se dice? Cuando uno aprende solo a ser independiente, exactamente, cuando aprende a ser independiente, aleluya. Ahora quiero, hermanos, llegar a leerles el libro de Proverbios que se encuentra en el capítulo 22 en el versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Esto es la base principal, instruirlos en el camino del Señor. Nosotros los padres debemos animar a nuestros hijos a buscar a Dios por sí mismos y disfrutar así de las genuinas experiencias espirituales que nunca la olvidarán. Jóvenes, jovencitas, cuando hay obediencia y temor a Dios, la belleza exterior se manifiesta. Así como Esther, ella era bella por dentro y por fuera. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas. Gracias por compartir este momento de reflexión. Con ustedes, la hermana Flor y el hermano Gianluca. Dios lo bendiga. Paz de Cristo. Paz de Cristo, hermano. Ganando el favor de Dios.